Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la plaga del fentanilo. Si ustedes se creen lo que les cuentan los medios de comunicación, el fentanilo es algo que viene desde China y que lo que pretende es destruir a la población de Estados Unidos y a otras poblaciones. Bueno, pues si ustedes se creen semejante estupidez, es que son muy ignorantes, están muy ciegos o a lo mejor tienen algo que ver con el negocio del fentanilo. Porque el negocio del fentanilo, quien lo lleva provocando desde hace décadas, es la Big Pharma. Y lo hace la Big Pharma porque sabe que es un negocio bárbaro, porque cronifica a sus clientes, que es lo que quiere hacer la Big Pharma, no curar a los enfermos, eso jamás, convertirlos en clientes eternos. Y para convertirlos en clientes eternos se vale de médicos o ignorantes o corruptos que recetan de manera masiva medicinas que no sirven para nada y que a veces incluso empeoran la condición del paciente, como pasa con buen número de opiáceos. Y alguno dirá, bueno, pero para eso están los políticos, para eso están los gobiernos, para eso están las agencias estatales. Las agencias estatales, en no pocos casos, están en poder de la Big Pharma. Los políticos reciben dinero para sus campañas electorales de la Big Pharma y la gente que está en los gobiernos, que también son políticos, también tienen relaciones con la Big Pharma. Y al final esos lobbies de la Big Pharma envenenan de la manera más literal a millones de personas. El caso del fentanilo es uno. Y claro, cuando hablan de la cruzada contra el fentanilo y cómo los chinos meten el fentanilo a través del Canadá, etcétera, etcétera, estos son músicas no celestiales, sino infernales. La plaga de los opiáceos no la han creado los chinos. Putin no tiene nada que ver con la plaga de los opiáceos, ni siquiera el gobierno de La Habana. La plaga de los opiáceos ha sido creada por la Big Pharma, eso sí, con la colaboración de políticos corruptos y de agencias estatales no menos corruptas. En muchos casos, quizá en vez de corrupción haya ignorancia u holgazanería, pero el resultado es desastroso. Y no tienen ustedes que ver nada más que el fentanilo solo en Estados Unidos ha causado más muertos que todas las guerras, y no han sido pocas, que ha librado esta nación en 2 siglos y medio de existencia, que hará el año que viene. Por cierto, de esas guerras, 2 mundiales. Y a partir de aquí, saquen ustedes conclusiones al respecto. Y luego, si quieren, culpan ustedes a los chinos, a los rusos, a la dictadura de La Habana o a Nicolás Maduro. Pero aquí las cosas son las que son y más vale que las aceptemos, porque si no vemos las cosas como son, difícilmente se pueden corregir. Si usted va al médico y le dice que lo que tiene es una reacción alérgica y lo que tiene es un cáncer, no se va a poder curar del cáncer jamás, si es que cabe esa posibilidad, porque está usted dándose una pomadita pensando que tiene una reacción alérgica. Y aquí sucede exactamente lo mismo. Eso sí, luego nos pueden meter en infinidad de líos alegando que estamos librando la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas no la está librando ningún gobierno. Las drogas son un instrumento de control social y sobre todo en algunos casos, como las drogas legales del tipo fentanilo, lo que son es un auténtico cuerno de la abundancia para una Big Pharma que está corrompida hasta las trancas. De eso hablábamos en nuestro más que necesario editorial de hoy, pero tenemos que entrar ya en el boletín y, como siempre, vamos a entrar a partir del segmento de España. Y fíjense que la noticia es estupenda porque Donald Trump ha afirmado que España tendría que ser expulsada de la OTAN
porque no eleva su gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto. Bien, 2 comentarios aquí. No tendrá España la suerte de que la echen de la OTAN. Eso sería una señal de favor divino que desde luego ni España ni los españoles se merecen. Pero vamos, les habría venido Dios a ver de manera literal a los españoles si los echaran de la OTAN. De lo que se librarían si los echaran de la OTAN. Entre otras cosas, de un bombardeo nuclear, si al final, como quieren no pocos capitostes de la OTAN y de la Unión Europea, Europa se convierte en el escenario de una tercera guerra mundial nuclear. Esto es así de claro. Vamos, tendría una suerte España si la expulsaran de la OTAN, que sería para que los españoles se clavaran de hinojos en esos momentos y dieran gracias al Altísimo por la manera en que había demostrado su inmensa misericordia sobre ellos. Lo que pasa es que lamentablemente esto no va a suceder. No solamente es que no va a suceder, es que de pronto diga esto el presidente Trump a Sánchez le hace un favor impresionante, porque ahora Sánchez saca pecho y dice: ojo, que nosotros somos muy leales aliados de la OTAN. Fíjense ustedes hasta qué punto somos leales aliados de la OTAN, que le consentimos a Marruecos todo lo que quiere hacer, porque eso forma parte de los planes de la OTAN. Y estamos gastando el dinero de la sanidad, de la educación y de las pensiones españolas en ayudar a un dictador corrupto y vendepatrias, miserable y asesino, que se llama Volodymyr Zelensky. La cosa está más clara que el agua, es lo primero que puede decir Pedro Sánchez. Y luego, pues él saca el pecho del antitrampismo y la prueba está en que Trump ha distinguido a España con la idea que la pueden expulsar de la OTAN. Algo que, insistimos, no nos caerá esa breva, no nos sonreirá Dios de esa manera jamás. Eso es imposible, metafísicamente imposible, casi. Como un círculo cuadrado, o un cuadrado circular. Es imposible. Pero a Pedro Sánchez le da un balón de oxígeno tremendo. Y aquí viene la pregunta. El balón de oxígeno que le da Trump a Pedro Sánchez, precisamente cuando tiene una situación doméstico-político corruptiva o corrupta, ¿esto es porque Donald Trump no sabe lo que dice y sus asesores todavía menos? ¿O esto es porque en realidad Donald Trump sabe que Sánchez no es nada más que un lacayo servil de la OTAN y por lo tanto hay que hacerle estos favores, es decir, fingir que lo atacas porque eso fortalece a Sánchez? Bueno, pues esa seguramente es la pregunta del millón, pero de momento, sea por lo que sea, Sánchez sale absolutamente beneficiado. Va a seguir dentro de la OTAN exactamente igual, pero encima puede salir, oye, que pintamos algo en política internacional, Nos ha mirado el presidente de los Estados Unidos, le preocupamos, le inquietamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, eso sí, el coro de bobos pensará que Sánchez tiene los días contados porque Donald Trump ha dicho esto. En fin, hay gente que es irredimible, no nos podemos engañar porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. En fin, examinamos esas y otras cuestiones que a ustedes les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy feliz tarde-noche, mi querido César. Feliz noche, bueno, tarde más bien, para ti, para todos los oyentes, para todo el equipo en esta última tarde de La Voz de la semana, al menos en lo que a las noticias se refiere. Otra semana que ha pasado volando y esta informativamente ha sido de las más intensas que recuerdo en este año casi completo que llevo yo con vosotros. Y ahora Donald Trump le ha dado a Pedro Sánchez la cortina ya no de humo, de ducha, de teatro, para Moncloa, para los casos judiciales y para todo lo que necesitaba. El presidente de Estados Unidos ha abierto un nuevo frente diplomático al proponer este jueves que España debería ser expulsada de la OTAN por su negativa a incrementar el gasto militar hasta el 5% del PIB, el nuevo objetivo que impulsa la Alianza Atlántica. Esto lo hemos tratado muy en profundidad antes de verano,
pero ahora vuelve Trump al choque con el que solo refuerza el discurso de Sánchez de falsa defensa de la soberanía y del gasto social prioritario frente a las presiones internacionales, un terreno donde el líder socialista se mueve ante su audiencia con mayor comodidad, al menos ante su electorado, que lo tiene por un gran líder internacional. Ya sabemos, el mandatario republicano hacía esta declaración durante una comparecencia conjunta en la Casa Blanca junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb. Decía: habéis sido geniales, España no, España ha sido la que no lo hizo, afirmaba Trump en alusión a los países que sí han aceptado elevar su inversión en defensa. Tendréis que llamarles, añadía, para preguntarles por qué van rezagados, no tienen excusas para no hacerlo, a lo mejor tendríais que echarles de la OTAN, decía, como si fuese posible y como si Finlandia nos pudiera echar a nosotros de la OTAN, que oye, si Sánchez nos saca de la OTAN, yo lo voto, aquí queda dicho. Tras las declaraciones, cómo no, el gobierno de España ha expresado su máxima tranquilidad, ha subrayado que el país es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN, sobre todo no se puede echar a los países de la OTAN hoy en día. Fuentes del Ejecutivo, según aclaraba la agencia Europa Press, habían recalcado ya que España cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos y que mantienen una cooperación activa dentro de la alianza pese a sus diferencias sobre el nivel de gasto. La polémica llega en un momento muy delicado para Sánchez, también porque en la última cumbre de la OTAN, como digo, antes del verano, el gasto en defensa volvió a dividir a los aliados, mientras que Estados Unidos y varios socios europeos presionaban para elevar la inversión, el gobierno español insistía en mantener su compromiso de alcanzar este 2025 un 2% de gasto del PIB, tal como se acordó hace una década. Hasta 2024, España destinaba alrededor del 1,28% del PIB a defensa, situándose entre los países que menos aportan proporcionalmente dentro de la organización. Para cumplir el objetivo pactado, el Ejecutivo de Sánchez aprobó una inversión adicional de más de 10.500 millones de euros destinada a modernizar equipos, reforzar la ciberseguridad y mejorar las condiciones del personal militar. Y ahí hicieron muchas trampas también, ya les hemos contado aquí cómo quisieron pasar por gasto en defensa hasta prácticamente las máquinas de hacer DNIs. El debate se intensificó en junio, varios aliados, como digo, con Washington y Varsovia a la cabeza, planteaban elevar el objetivo hasta el 5%. El propósito sería adaptar la capacidad militar europea al nuevo contexto internacional, marcado por la guerra de Ucrania, la tensión con Rusia y el conflicto de Oriente Medio, que ahora parece que se aplaca. En una carta enviada entonces al secretario general de la OTAN, a Mark Rutte, el presidente español Pedro Sánchez calificaba la propuesta de no razonable. La ministra de Defensa, Margarita Robles, era aún más tajante y decía en público que el objetivo del 5% en gasto en defensa era absolutamente imposible de cumplir. La oposición acompañaba la cantinela de Sánchez haciéndole el juego, también diciendo que genera inseguridad para España. Países como Polonia o Estados Unidos siguen insistiendo en que España debe compartir la carga. Y mientras tanto, como digo, favorazo el que le ha hecho Trump, no queriendo, supongo, porque dudo que Pedro Sánchez tenga la suerte de que Trump sepa cómo se llama y cómo se apellida, pero lo cierto es que de cara a los suyos le refuerza, de hecho le come la tostada a Podemos, que es quien está llamando al conflicto y a la ruptura con la OTAN en los últimos meses, porque las encuestas reflejan que el sentir ciudadano no tiene nada que ver con lo que pide Trump. Un sondeo de hace unos meses de The Objective, el periódico español, reflejaba que el 55% de los españoles apoya la decisión de Sánchez de limitar el gasto en defensa al 2%. Así que, como digo, Donald Trump, supongo que sin querer, pero lo que ha venido ha sido alegrarle el fin de semana a Pedro Sánchez. Bueno, y seguimos con la trama de corrupción en torno a Ábalos, que era el hombre de confianza de Pedro Sánchez hasta hace 4 días. Ahora resulta que José Luis Ábalos tenía acceso directo a distintos ministerios a través de un personaje que se llama Javier Herrero y que entonces era director general de carreteras. Esto es algo verdaderamente magnífico, porque claro, Ábalos movía la trama de corrupción, tenía de alguna manera como correveidile, como palanganero a Javier Herrero, que llegó a director general de carreteras, que no es ninguna tontería, y esto pasaba, por ejemplo, llegando hasta el Ministerio de las Corrupciones, de la corrupción de las corrupciones, hasta el Ministerio de Hacienda, donde, por cierto, tenía una cercanía enorme con la ministra de Hacienda, con la señora Montero, precisamente Javier Herrero.
Koldo García, que en fin, a veces era locuaz, como pasa con muchos vascos en general, con muchos españoles, con muchos hispanos, incluso en una de esas conversaciones grabadas llegaba a decir que el Partido Socialista iba a seguir apoyando a Ábalos aunque hubiera violado a su hija. Y otra de las cuestiones que ha salido a la luz es que Santos Cerdán, en fin, al que tuvimos que enviar esta semana al Punto Nemo, llegó a proponer a Pedro Sánchez que le diera una embajada a Ábalos antes de que estallara todo. Y así, cuando estallara, pues le pillara Dios sabe dónde y se viera libre de todo esto. Lo cual quiere decir que lo que pasaba en los juzgados lo sabían de sobra. Cosa que no nos sorprende porque conocemos jueces y fiscales totalmente a las órdenes de este gobierno, como en otras ocasiones han estado a las órdenes de otros gobiernos. La corrupción de la Administración de Justicia en España seguramente es muchísimo mayor de lo que sabemos y buena parte de esa corrupción pasa por la corrupción política. Y en este sentido, bueno, pues la Guardia Civil considera que había un sistema de manejo de fondos dentro del Partido Socialista que podría ser efectivamente un sistema de blanqueo. Aquí dentro del sistema de blanqueo pues estaban también los pagos y los regalos a las primas de Ábalos, lo de primas entre comillas, ¿no? Koldo García llegó a decirle a su mujer: necesito pulseras para la puta. En fin, disculpen ustedes lo descarnado de la expresión, pero esta es la historia. Y de hecho le llegó a preguntar a la famosa Jessica de qué material quería unos pendientes que le iba a regalar el ministro Ábalos y la otra respondió de oro rosa. Esto es fantástico que efectivamente los ciudadanos españoles toleren que los buscabonus les roben todo lo que quieran. Es algo, en fin, totalmente comprensible que les roben, pero vamos, hasta la conciencia, porque ya sabemos que esto va, y disculpen ustedes que citemos literalmente, a pesar de la grosería de la expresión, para pulseras para la puta. Bueno, pues para eso trabajan los españoles, para este tipo de gastillos que tienen que tener los políticos. Bueno, ayer Ábalos se libró porque teníamos que hablar del campamento de los horrores del que seguimos conociendo detalles. La Ertzaina señala al PNV como responsable de haber desoído las advertencias, pero hoy volvemos a nuestro corruptísimo PSOE de siempre. La UCO ha remitido al magistral del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, nueva documentación que amplía el alcance del llamado caso Ábalos. Lo que comenzó como una investigación centrada en el exministro ya investiga un entramado muy grande que salpica a varios miembros del gobierno. Las pruebas nuevas incluyen conversaciones interceptadas en las que los investigados aseguran que tenían entrada en todos los ministerios. Esto es un hecho que los agentes interpretan como una confesión involuntaria sobre el funcionamiento interno de la trama. Hoy cuenta el diario El Debate que entre las conversaciones más comprometedoras figura una en la que Koldo García dice que al PSOE lo seguiría apoyando aunque hubiera violado a su hija, que el PSOE lo seguiría apoyando a él. No se refiere a la hija concreta de nadie, sino a cualquier miembro del PSOE. La frase es un poco rara y muy siniestra, pero bueno, lo que viene a reflejar es el nivel de protección política que seguía recibiendo tras el estallido del escándalo. En otra charla, Koldo comenta que el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, que sustituyó a Ábalos, que se llevaba muy bien con la ministra Montero, así como con el director general de Carreteras. Él hablaba de María Jesús Montero, que ahora también es vicepresidenta del gobierno. Los investigadores interpretan estas afirmaciones como indicios de ese sistema de favores entre distintos ministerios que aunque sin entrar en detalles, los salpica a todos. La nueva documentación remitida al Supremo también revela que Cerdán llegó a sugerir, esto es muy curioso y no lo sabíamos, al presidente Pedro Sánchez que le concediera una embajada a Ábalos antes de que la UCO desmantelara la red. O sea, los agentes dan por hecho que esta afirmación concreta, que esta propuesta concreta de Cerdán a Sánchez lo que demuestra es que tenían absoluto conocimiento previo del cerco
policial, o sea que sabían que Ábalos estaba pringado hasta el cuello y buscaban una salida para que Ábalos no tirara de la manta. En paralelo, las pesquisas recogen mensajes en los que Ábalos también expresa nerviosismo, por ejemplo, con la llegada de un dinero que no declaraba desde Perú. Preguntaba en una de las conversaciones a la trama: ¿Chimbote ha ingresado? Chimbote es una provincia donde él tiene una casa en Perú que construyó con fondos públicos que se destinaron a una ONG que él creó. En las conversaciones, la Guardia Civil también ha encontrado indicios para vincular la trama a la compra de diamantes para mantener el valor del capital fuera del sistema bancario y detectó el uso de testaferros, entre ellos su propia hija, Tatiana Ábalos, en una fundación utilizada para blanquear dinero. Uno de los puntos más delicados del informe señala directamente a la ya mencionada María Jesús Montero. Los agentes destacan el papel de Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, como enlace entre la red y el Consejo de Ministros. En las escuchas, los miembros de la trama aseguran que Herrero tenía acceso a cualquier ministerio. Esto, según la UCO, revela la profundidad de las conexiones políticas. La mención a Montero refuerza la hipótesis de que las actividades corruptas no se limitaron a transporte, sino que alcanzaron a otros departamentos del Ejecutivo. Hombre, desde luego no se puede blanquear dinero a esos niveles sin tener algún contacto en Hacienda, incluso el de la propia ministra. Quizá el informe también revela que Montero se vio rodeada por otros casos de corrupción. Su antiguo jefe de gabinete, Carlos Moreno, fue señalado por recibir dinero de la red corrupta. El expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, afronta ahora una petición de 19 años de prisión por el caso Aznalcóllar, y su ex número 3, José Antonio Marco San Juan, dimitió tras revelarse en varios periódicos que cobraba comisiones ilegales por archivar pleitos fiscales a quienes colaboraban con ellos. En otro apartado, la UCO analiza los movimientos económicos entre el PSOE y Ábalos y detectó también más prácticas de financiación irregular. El informe señalaba que parte del salario oficial del exministro era retenido por el partido bajo el concepto de aportaciones internas, pero que una fracción de esos fondos se usaba para reintegrarle gastos personales no declarados. Este sistema generaba un circuito de dinero negro que mezclaba recursos del partido con reintegros al exministro, lo que suele ser un mecanismo de blanqueo. La UCO también está rastreando ahora pagos y regalos que Koldo había gestionado para varias mujeres vinculadas a Ábalos, prostitutas. Entre esos pagos había billetes de tren, obsequios sufragados con fondos procedentes de las comisiones ilegales, o sea, pagados a las putas por todos nosotros. Los agentes identifican hasta ahora 7 encuentros de carácter personal de Ábalos entre 2019 y 2021, coordinados y financiados por la red. En uno de los mensajes, Koldo le pide a su esposa que compre pulseras para la puta, refiriéndose a una de las mujeres que acompañaban al entonces ministro en sus viajes. La UCO consolida así la tesis de que la red Koldo actuaba con cobertura política y que extendió sus tentáculos a todos los ministerios. Y nos vamos de España a Hispanoamérica y nos detenemos en el Perú. Nos detenemos en el Perú, que hace apenas unas horas ha destituido a Dina Boluarte en su calidad de presidente por incapacidad moral. Lo del Perú y sus presidentes es algo que resiste la comparación con otras naciones, por muy desdichada que tengan la política, y desde luego la destitución de Dina Boluarte es algo verdaderamente notable. Recuerden ustedes que en su momento a Castillo se lo quitaron de en medio, alegando que había intentado un golpe de Estado, que es más que discutible que intentara las cosas como son. Castillo está esperando en la cárcel desde entonces a ver si lo juzgan, pero ya veremos lo que tarda la cosa. Y entonces llega al poder Dina Boluarte, que no es nada más que una marioneta de la agenda globalista. Y que, por supuesto, ha ido dando pasos durante estos años para obedecer todo lo que quería la agenda globalista. Pero se van acercando las elecciones y Dina Boluarte no le ha debido de parecer a la agenda globalista lo suficientemente maleable como para mantenerla en el poder, o no le ha parecido que tenía suficientes posibilidades de seguir favoreciéndola, de manera que hay que quitarla. Y aquí se han puesto de acuerdo todos. La izquierda, la derecha, los medio pensionistas, los que pasaban por ahí, y al final el Congreso de Perú, de manera prácticamente unánime, votó a favor de la vacancia de la presidenta. Lo de la vacancia, para aquellos que no conozcan el término jurídico peruano, es la destitución de la presidenta.
por incapacidad moral permanente. Y uno dirá, pero bueno, ¿y exactamente la incapacidad moral permanente cuál es? Bueno, pues que Dina Boluarte realmente ya no es útil y los que la han apoyado consideran que merece la pena quitársela de en medio para preparar las próximas elecciones y los que eran de la oposición encantados de la vida de que se vaya cuanto antes. Claro, esto significa, para que ustedes se hagan una idea, que en menos de 10 años han sido 6 los presidentes de Perú que se han visto obligados a dimitir o a los que han destituido. O sea, esto es algo verdaderamente de locura. Esto estamos prácticamente seguros de que es un récord Guinness, si no se ha dado en otro país del mundo, hombre, salvo la España, ya a punto de descomponerse en los últimos años de la monarquía a inicios del siglo XX, que acabó desembocando en una segunda república. Esto es algo verdaderamente tremendo. ¿Cuál ha sido, porque al final para que esto explote hay que aplicarle una cerilla, cuál ha sido finalmente la cerilla que se ha aplicado? Bueno, que se produjo un ataque armado en un concierto en Lima, que resultaron varios músicos heridos y que inmediatamente dijeron, bueno, ya no puede ser más, el desorden público que hay en Perú es intolerable. El desorden público en Perú, por ejemplo, en el terreno de los transportes y especialmente los transportes por carretera, lleva siendo intolerable años. Pero esta es la ocasión que puedes aprovechar para decir, quitamos de en medio a la presidenta esta que ya ha cumplido con su misión, la de ser una lacaya, la de ser una marioneta, la de ser un pelele al servicio de la agenda globalista. ¿Cómo sería la cosa que Dina Boluarte ni siquiera acudió al Congreso para defenderse? Su abogado ha insistido en que la forma en que se había llevado a cabo este trámite era irregular y que por supuesto no lo iban a aceptar. Bueno, eso es discutible, tiene un punto que dirían aquí el abogado, pero lo cierto es que la han destituido de manera masiva. Y agárrense ustedes, ¿quién se convierte ahora en presidente? Pues se convierte en presidente el presidente del Congreso, que es José Enrique Gerí Oré, que es un personaje que va a estar en el poder hasta el 12 de abril del año que viene, que hay elecciones generales, y que sobre él pesan acusaciones de violación y de corrupción, que es para decir, bueno, esto esto es absolutamente el remate. Imagínense ustedes el clima que va a haber en el Perú de aquí hasta abril. Que ahí hay medio año que en el Perú puede pasar de todo. Pero verdaderamente es impresionante la desestabilización, el destejimiento y eso sí, esto queda oculto, el saqueo que se está produciendo en Perú y saqueo, por supuesto, en favor de la agenda globalista y de compañías multinacionales. Tienen ustedes, por citar solo un ejemplo de cómo va el negocio del litio y a partir de ahí sacan consecuencias. El Congreso de Perú ha destituido a la presidenta Dina Boluarte tras aprobar con una amplia mayoría una moción por incapacidad moral permanente debido a su gestión de la crisis de inseguridad que azota al país. La votación, que se celebró a última hora de este jueves, obtenía 123 votos a favor de un total de 130 escaños, o sea, casi el 100%, una cifra que refleja el consenso amplísimo entre las distintas fuerzas políticas para poner fin a un mandato que no ha llegado a cumplir 3 años. La sesión parlamentaria se desarrolló en medio de un clima de tensión social alimentado por el incremento de la violencia criminal en las principales ciudades. El detonante político fue un tiroteo registrado la noche anterior durante un concierto del grupo de cumbia Aguamarina en el Círculo Militar de Chorrillos, en el sur de Lima, que dejó 5 heridos, 4 de ellos músicos, y que fue interpretado como la gota que colmaba el vaso para un gobierno que había prometido recuperar el orden, pero ha fracasado estrepitosamente. El Pleno del Congreso había aprobado ya 4 mociones sucesivas que cuestionaban la capacidad de Boluarte para dirigir el país y la convocaron a comparecer ayer ante los legisladores. Sin embargo, la presidenta no lo hizo, la expresidenta ya no acudió al hemiciclo y optó por enviar un comunicado en el que defendía su gestión. Decía:
Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo Congreso que el día de hoy votó por la vacancia presidencial. La vacancia es la destitución. No he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos que merecemos estabilidad y una democracia sin corrupción, decía en su mensaje tras su destitución. El proceso se llevó a cabo conforme al artículo 113 de su Constitución, que permite cesar a un presidente por incapacidad moral permanente. Ojalá un artículo así aquí, ya que tenemos que tragar con esta Constitución. Los parlamentarios argumentaron que la creciente ola de homicidios, extorsiones y secuestros, sumada a las investigaciones por corrupción de Boluarte, en concreto por presunta financiación ilegal de su campaña, hacían imposible mantener la confianza en su ejecutivo. Tras la votación, el presidente del Congreso, José Enrique Geriore, asumía de inmediato la jefatura del Estado de forma interina. Su gobierno tendrá como principal tarea garantizar la convocatoria de elecciones generales para el 12 de abril de 2026, organizarlas, fecha que ya había sido fijada por Boluarte antes de su destitución. Y nos vamos del Perú a Venezuela porque el Premio Nobel de la Paz de este año ha ido a parar a María Corina Machado. Y alguno dirá, ¿y qué ha hecho María Corina Machado por la paz? Pues hombre, en términos objetivos, nada, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero como el Premio Nobel de la Paz lo mismo se lo dan a un presidente de Estados Unidos que en el primer mandato bombardea 8 naciones, que a un terrorista como Menachem Begin, pues como ustedes y en su día al médico que dirigía los hospitales psiquiátricos de la Unión Soviética donde se encerraban los disidentes, pues claro, el Premio Nobel de la Paz ha habido alguno digno, ¿no? Por ejemplo, cuando se lo dieron a Martin Luther King. Pero en términos generales, posiblemente es de los premios Nobel más discutibles. Y en este caso, pues se lo han dado a María Corina Machado, supuestamente por su defensa de los derechos democráticos y su compromiso con una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela. Habrá compromiso, pero aquí no nos vamos a engañar. María Corina Machado hasta ahora ha tenido escaso, por no decir nulo éxito. Y eso que ofreció a Donald Trump, porque esto ha terminado saliendo a la luz, que las compañías americanas se quedaran con todas las riquezas de Venezuela, pero eso sí, que le derribaran a Maduro para que ella pudiera llegar a la presidencia. Bueno, pues esta es una manera de apuntalar a María Corina, aunque también hay que reconocer que en esa manera de apuntalar a María Corina, a Donald Trump le han dejado sin el Premio Nobel de la Paz, que él estaba esperando que se lo dieran, y que se lo dieran, pues hombre, entre otras razones, por el último acuerdo de paz para acabar con la guerra de Gaza. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que al final, en el caso de Donald Trump, contra ese logro, que todavía está en el aire saber hasta dónde llegará, pero bueno, formalmente es un logro, sin ningún género de dudas, pues contra eso han pesado el bombardear Irán, el amenazar con que va a intervenir en Venezuela, el reventar barcos en alta mar que se supone que son de narcos, pero que no lo sabemos, o incluso la utilización del ejército en territorio americano. Con lo cual, pues Donald Trump se ha quedado con la miel en los labios, si es que la miel siquiera le llegó a los labios. Y en el caso de María Corina, pues en fin, está muy bien lo del Premio Nobel, es una manera de que si alguna vez hay elecciones medianamente decentes en Venezuela, pues a lo mejor se dé la circunstancia de que esto la ayude, pero de momento eso mucho nos tememos que queda muy lejos. ¿Y por qué lo decimos? Hombre, porque hace ya muchos años que entrevistamos a María Corina Machado por primera vez, cuando quien ahora se dirige a ustedes todavía vivía en España y estaba en otra radio. Y lo que ha ido haciendo después ha ido confirmando mucho de ese punto de vista. Que ella está contenta, que está feliz, que el Premio Nobel de la Paz tiene una buena dotación, que esto va a tener consecuencias económicas ventajosas para ella, sin duda. ¿Que esto acerque el final del régimen de Maduro? Sinceramente, quien ahora se dirige a ustedes no lo ve por ninguna parte. Y no es que nos importe a nosotros en principio demasiado el Premio Nobel de la Paz, teniendo en cuenta que lo ha recibido gente como Barack Obama o Rigoberta Menchú, pero tenemos que contarles, sobre todo por las reacciones que ha cosechado, que el Comité Noruego del Nobel ha anunciado este viernes la concesión del premio 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado, reconociendo, esto es literal, su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su compromiso con una transición justa y pacífica
hacia la democracia. La decisión ha sido ampliamente aplaudida en el ámbito internacional, ha supuesto un duro golpe también para el presidente estadounidense Donald Trump. Ya saben que quería el premio a toda costa, que había desplegado una intensa campaña de presión diplomática para ser reconocido con este galardón tras su implicación en diversos acuerdos de alto el fuego en Oriente Medio, el último el que se está empezando a implementar en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina. Machado recibe el premio como símbolo de la resistencia civil frente al régimen del narcodictador y usurpador de las últimas elecciones, Nicolás Maduro, y se convierte así en la primera venezolana y una de las pocas mujeres iberoamericanas en recibir el Nobel de la Paz. El comité destacaba su capacidad para unir a una oposición históricamente fragmentada, esto es cierto, su defensa de las vías institucionales y su apuesta por una solución no violenta al conflicto político venezolano. Yo me permito añadir, sin ser una gran fan de María Corina Machado ni de ningún opositor venezolano en general, que María Corina Machado es una mujer muy valiente, me lo parece. En palabras del presidente del comité, que voy a decir mal, seguro, Georgian Watne Fritnes, María Corina Machado representa la valentía civil y la esperanza democrática en un continente donde el autoritarismo vuelve a amenazar las libertades fundamentales. La líder opositora lleva más de un año viviendo en la clandestinidad tras ser inhabilitada por el régimen chavista y denunciar el fraude electoral de las presidenciales de 2024, en las que Maduro se adjudicó la victoria, pese a las denuncias de irregularidades. Desde su escondite, Machado ha seguido comunicándose con sus seguidores mediante vídeos grabados en secreto en los que insta a mantener la movilización pacífica y a no rendirse ante la tiranía. Su reconocimiento por parte del Comité Noruego se interpreta como un respaldo internacional a la causa democrática venezolana y un mensaje directo a Caracas. En esto sí podemos estar todos de acuerdo y apoyarlo, desde luego. El anuncio llega tras esas semanas de especulación en torno a Donald Trump. El presidente presumía de haber detenido 8 guerras en 8 meses en alusión a los acuerdos de alto el fuego de Gaza, Ucrania, que no ha sido tal, Sudán, Corea del Norte, entre otros frentes. Incluso dentro de su administración se le llegó a describir como el presidente de la paz, en un intento de reforzar su imagen de mediador global. Sin embargo, las deliberaciones del comité concluyeron antes de la firma del acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, lo que hizo inviable que su papel influyera en la decisión final. Fuentes próximas al Instituto Nobel también han señalado que los galardones se conceden por logros demostrados a lo largo del tiempo, no por acciones recientes. En los factores que habrían pesado en su contra está la decisión de bombardear instalaciones nucleares iraníes este verano. El reconocimiento a María Corina Machado, por su parte, también tiene una fuerte carga simbólica y llega en un momento en que Venezuela atraviesa una nueva ola de represión política, mientras la oposición intenta reorganizarse tras años de persecución, exilios, divisiones internas y asesinatos a los suyos. Esta distinción coloca a Machado en el foco internacional, refuerza su posición como referente moral y, sobre todo, ha indignado enormemente a la izquierda mundial y a la española. Hay mensajes ya vergonzosos de Irene Montero, de Ione Belarra, de Pablo Iglesias. Pedro Sánchez se mantenía en silencio la última vez que yo lo consulté en Twitter. Sí que ha tenido tiempo de felicitar todo tipo de absurdeces, como el Día de Valencia ayer, pero pues de esto no ha podido decir nada porque, claro, su partido es el mayor defensor internacional de Nicolás Maduro. Trump ha reaccionado con frialdad, lógicamente. Dice que la historia acabará reconociendo sus logros y sus esfuerzos por la paz mundial, pero el veredicto ha sido interpretado como una reafirmación, o por lo menos como una apuesta por enseñar al mundo que ellos son independientes a presiones políticas. No lo son, por supuesto. Pero bueno, han querido subrayar que la paz no es únicamente la ausencia de guerra, también la defensa de los derechos humanos, el respeto al Estado de Derecho y la perseverancia cívica frente a la represión. En palabras del comité, durante la lectura del fallo, decían: María Corina Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia también son herramientas de la paz, encarna la esperanza de un futuro diferente para Venezuela y para toda América Latina. Habrá que preguntarles qué es América Latina, porque se llama Iberoamérica, pero en fin, tampoco les vamos a pedir más. Y de Hispanoamérica nos vamos a la información internacional y nos desplazamos concretamente a Gaza. Ya saben ustedes que Donald Trump anunció la firma en Egipto del acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Después de 2 años de guerra, que se dice pronto, esto iba a ser un paseo militar. Esto sí va a acabar enseguida.
Israel iba a inundar los túneles con agua del Mediterráneo y no iba a quedar ni un miembro de Hamás. Bueno, pues al final ha tenido que intervenir el primo de Zumosol, ha tenido que intervenir Estados Unidos y así la cosa. Finalmente Netanyahu logró el respaldo de su gobierno al acuerdo, a pesar de que tanto Ben Gvir como Bezalel Smotrich se oponían. Nos imaginamos que fundamentalmente porque Netanyahu les ha informado de que va a hacer exactamente lo mismo que hace siempre, y es no respetar ni de lejos ni lo que pacta ni el derecho internacional. Y las tropas israelíes han comenzado a retirarse hacia lo que se denomina la línea amarilla, es decir, que controlan lo que son los corredores estratégicos, y ahora vamos a ver lo que se tarda en liberar a los 48 rehenes que permanecen en Gaza y a los más de 1.700 detenidos que hay en Israel, palestinos, incluidos menores. Esto es una de esas cosas que ustedes saben, sobre todo los que hayan escuchado el editorial que dedicamos al tema hace unos días, que quien ahora se dirige a ustedes es muy escéptico al respecto. Al menos, si en estos momentos deja de haber muertos, que no ha dejado de haber muertos, pero claro, con menos profusión. El ejército israelí está matando a mucha menos gente ahora que hace unos días. Y si efectivamente llega la ayuda humanitaria, bueno, eso ya es un avance verdaderamente notable. Pero lo de Gaza no está nada claro, el final del proceso todavía menos, y además la solución que se propone, que es un virreinato para explotar Gaza, en el cual va a haber algunos cipayos palestinos y de virrey va a estar Tony Blair, pues hombre, a quien se dirige a ustedes eso le parece sinceramente escalofriante. Tampoco esperaba mucho más con la Casa Blanca, no nos vamos a engañar. Hoy es muy protagonista Donald Trump. Bueno, hoy casi todos los días. En la madrugada del jueves, el presidente de Estados Unidos anunciaba en su propia red social Truth Social el esperado acuerdo entre Israel y Hamás para poner en marcha la primera fase de su plan de paz para la Franja de Gaza. Ese pacto, firmado al mediodía en Egipto tras días de intensas negociaciones con la mediación de Turquía, Qatar y Estados Unidos, marca el inicio del proceso más concreto hacia el fin de una guerra que hace 2 días cumplió su segundo aniversario. No obstante, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aún debía superar un último trámite, la aprobación del plan por parte de su gabinete de seguridad y del conjunto de su gobierno. Netanyahu convocó la reunión a las 7 de la tarde de ayer, las 4 en España, aunque el encuentro se retrasó más de hora y media debido a los desacuerdos sobre la lista de prisioneros palestinos que deben ser liberados. Finalmente, sobre las 10:30 de la noche, el ejecutivo israelí dio su aprobación final al plan Trump, pese a la oposición de varios de sus aliados. Entre ellos se encuentran el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich, quienes ya habían anunciado su rechazo frontal a cualquier alto el fuego con Hamás. Con el visto bueno del gobierno israelí, las tropas israelíes han comenzado en las últimas horas a replegarse de la Franja de Gaza hacia la denominada línea amarilla, conforme a lo estipulado en el acuerdo. Este repliegue ha supuesto la retirada de fuerzas de ciudades importantes, incluida la capital, y también la concentración del ejército en zonas estratégicas como el corredor de Nazarim, que divide el enclave en dos, y los ejes de Filadelfia y Morag al sur. Aunque el alto el fuego está en vigor, el desplazamiento de civiles del sur al norte sigue prohibido. De hecho, a los que han intentado moverse en algunas zonas se les ha disparado, y la actividad militar continúa bajo la supervisión de drones y con fuego disuasorio de artillería. El plan de paz diseñado por Trump contempla 21 puntos, ya lo saben, que incluyen la retirada progresiva de tropas israelíes, la reconstrucción de la franja y el intercambio de prisioneros. Hamás debe ahora liberar a los 48 rehenes, entre vivos y muertos, a los que tiene secuestrados desde el 7 de octubre de 2023. Tiene que ser a lo largo del fin de semana, mientras que Israel excarcelará a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y más de 1.700 detenidos en Gaza. Esta guerra, ya saben, comenzó tras los ataques de Hamás en octubre de 2023 y habría dejado 67.000 palestinos muertos. Las autoridades gazatíes, bajo el control de Hamás, aseguran que cientos de esas víctimas han muerto por hambre y desnutrición a causa
del bloque israelí. Pese al cese de las hostilidades, la franja sigue enfrentando una emergencia humanitaria de enormes proporciones. Eso sí, este acuerdo abre una ventana a la esperanza para todo el mundo, también a cierto nivel, a cierto grado de incertidumbre, porque las divisiones en el gobierno de Israel, la fragilidad de la tregua y la magnitud de la crisis humanitaria, y sobre todo la experiencia anterior de que nunca se han respetado los alto el fuego, hacen que la paz dependa de un equilibrio extremadamente delicado. El futuro de la región se juega ahora entre la voluntad de reconstrucción y el riesgo permanente de que el conflicto vuelva a estallar. Así que todos los ojos en esa liberación de rehenes que se debería producir a lo largo del fin de semana y que, por supuesto, les contaremos el lunes. Bueno, y nos vamos de Gaza a la Unión Europea, donde la moción de censura que había presentado Patriotas por Europa contra Ursula von der Leyen ha sido derrotada. Ha sido derrotada por 378 votos en contra y 37 abstenciones contra 179 votos a favor. Ahora, fíjense ustedes en quién finalmente ha apoyado a Ursula von der Leyen. Para que se den ustedes cuenta de que al final la política ya no se divide en izquierdas y derechas, sino que se divide en globalistas y patriotas. ¿Quiénes votaron contra Ursula von der Leyen? El grupo de patriotas. ¿Y quiénes la apoyaron? El Partido Popular, que es la derecha, los liberales, que se supone que son centro-derecha, los socialistas y socialdemócratas, que se supone que son izquierda, y los verdes, que hubo una época en que parecían que eran la izquierda, además casi divina. Bueno, pues esta es la historia que hay. Y eso con un personaje como Ursula von der Leyen, que no solamente le está causando un daño a los países europeos increíbles, sino que es que además está implicada en una trama de corrupción por las vacunas del coronavirus con Pfizer, que si tuviera un mínimo de decencia habría dimitido. Y porque además ha alineado totalmente a su país y a la Unión Europea, es decir, a Alemania y a la Unión Europea, con la política de la Casa Blanca en materia energética y en materia de defensa. No es nada más que un pelele, una marioneta, un muñeco en manos de la OTAN y en manos de la agenda globalista. ¿Y quién la ha defendido? La izquierda y la derecha. La izquierda y la derecha más que vendidas a esa agenda globalista. Y eso incluye a los verdes, y eso incluye al Partido Popular Europeo, y eso incluye a socialistas y socialdemócratas, y eso incluye a los liberales. Y el que no quiera ver esto, pues verdaderamente peor para él. Y terminamos la semana con la moción que superaba este jueves von der Leyen. El Parlamento Europeo ha rechazado la moción de censura presentada por el Grupo Patriotas por Europa contra la presidenta de la Comisión Europea no electa, Ursula von der Leyen, con 179 votos a favor, 378 en contra y 37 abstenciones. La alianza entre el Partido Popular Europeo, los socialistas europeos, los liberales y los verdes conseguía respaldar a la mandataria, que venía siendo cuestionada por su estilo de gobierno y por la acumulación de escándalos de corrupción alrededor de su gestión. El jefe de la delegación de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, había anticipado que la presidenta tiene que irse y acusaba a von der Leyen de encarnar la imagen del bipartidismo corrupto en Bruselas. En su defensa, los críticos del Ejecutivo comunitario sostienen que ella ha concentrado poder en su gabinete, desplazando la capacidad de decisión de comisarios y vicecomisarios, quienes aseguran recibir documentos a última hora y carecer de espacio real para deliberar. Las decisiones clave en cuestiones como fondos europeos o política exterior, dicen, pasan solo por un círculo cerrado de asesores en torno a von der Leyen. Varios comisarios han llegado a contar que se han enterado de iniciativas oficiales mediante los medios de comunicación, como ocurrió con el discurso sobre el Estado de la Unión, lo que ha alimentado el malestar interno. A ellos se suman escándalos no resueltos muy destacados, como la negociación de contratos millonarios de vacunas con Pfizer, que ya le valió una moción de censura también superada a von der Leyen, supuestamente tramitados mediante mensajes no publicados, y también su resistencia a rendir cuentas sobre esas gestiones. Los críticos denuncian ahora que su mandato ha reforzado el alineamiento de la política europea con intereses de Alemania y de Estados Unidos,
con decisiones en energía, industria y defensa que coinciden con las agendas alemana y transatlántica, pero empobrecen a la mayoría de países europeos. Esto ha relegado la autonomía estratégica europea y ha alejado a la Comisión de muchas de las expectativas ciudadanas. El último escándalo por el que tiene que responder von der Leyen son los mensajes que envió a Emmanuel Macron mientras negociaba el Tratado del Mercosur, que también, sorpresa, como pasó con los de Pfizer, se han borrado y no se pueden hacer públicos a pesar de que es obligatorio. La moción ha sido derrotada, como digo, pero el proceso evidencia un desgaste político de la alemana. Cada vez más voces dentro del Europarlamento y en los gobiernos nacionales apuntan a que la Comisión de von der Leyen opera como una maquinaria jerárquica, dictatorial, dicen algunos, alejada de los ciudadanos. Y recuerden, el próximo martes se vota ese programa para endurecer el control de las comunicaciones de todos los europeos. Si se aprueba, la Comisión, el gobierno europeo podrá acceder a todos nuestros mensajes de WhatsApp, de Signal, de Telegram enviados dentro de la Unión Europea. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta el lunes de la semana que viene. Es todo por hoy, César. Muy feliz fin de semana para ti, para el equipo, para todos los oyentes. Volvemos ya el lunes. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se recorta sobre el horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano no a la realidad internacional, sino en este caso a lo que va a ser el programa del fin de semana, que viene verdaderamente sabroso. Le veo vestido de una manera muy rara, una ropa muy holgada, larga. A don Lorenzo Ramírez ya nos explicará qué es. Y ya saben que después de eso tenemos una entrevista muy especial como todos los viernes. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.